Estamos en el día de hoy con la compañía de un edilecto amigo, el doctor Carlos Morales, quien es ortopeda, y hoy nos va a hablar de una parte del cuerpo, una zona de nuestro cuerpo que se enferma frecuentemente, se daña frecuentemente, no solamente en los atletas, sino en la gente común. Buenos días, doctor Carlos Morales. Buenos días, Mauri, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí nueva vez compartiendo un poco de los conocimientos que tenemos. Bueno, para nosotros es un privilegio que tú saques tiempo de la mañana para los médicos. La mañana yo di consulta en el día de hoy, pasé visita, hay que levantarse temprano, hay que llevar a los muchachos al colegio y estamos aquí. Entonces, las actividades en la mañana son muy significativas para los médicos y que usted saque espacio para nosotros es una honra. Doctor, la ruptura del manguito rotador, eso ocurre a nivel del hombro, ¿verdad? ¿Qué es el hombro para que la gente más o menos se ambiente, tenga una idea de cómo se compone, cuáles son los elementos que lo constituyen, en fin, de manera que la gente del pueblo lo entienda? Ok, de manera simple y llana, el hombro es la articulación que une el tronco es el pecho, el tórax, ¿verdad? Con el miembro superior, del lado derecho o del lado izquierdo. Simplemente eso es el hombro. Ahora, el hombro tiene bisagra, la particularidad, más que una bisagra, es una bisagra especial, porque es una articulación que tiene una movilidad de 360 grados, a diferencia del codo, que sí es una articulación bisagrada. Okay. El hombro es una articulación que mueve hacia todos los lados. O sea, tú puedes llevar el hombro, lo puedes llevar hacia adelante, hacia adentro, hacia afuera, hacia atrás. Y hay gente que hace muchísima moriqueta. 360 grados se puede movilizar el hombro. Por ejemplo, la cadera tiene una movilidad limitada, la rodilla igual, es una bisagra, pero el hombro es una articulación que se mueve a todos lados. Por eso es tan especial. Rota. Sí. Por eso hablamos hoy entonces del manguito rotador dentro de esa descripción del hombro. Entonces, ¿cuál es la función de ese manguito rotador? No, pero antes de eso, Lisania, entonces, esa articulación está compuesta, o sea, ¿cuáles son los elementos que forman parte de el hombro? ¿Hay hueso? ¿Hay ligamento? ¿Hay músculo? ¿Ah? Explícanos un poco de esto. El hombro, aunque se habla de una articulación, el hombro está conformado por varias articulaciones. Más importantes son 5, pero nosotros nos vamos a centrar en la articulación glenohumeral, que es una articulación conformada por la parte proximal del húmero, que es el hueso del brazo. O sea, el hueso de aquí del brazo forma parte del hombro. Del hombro. Es la parte... La cabeza. Exacto, tiene una cabecita redondita, sí, que es como la articulación, que llega a la glenoide, que es parte de la escápula, el hueso que parece la paleta de la espalda. La paleta de la espalda, entonces... Tiene un platillo donde recibe la cabeza del húmero. Entonces esa cabeza es redonda, circular, pero a diferencia de la cadera, que la paleta que recibe la cadera es también circular, es cónica, y por eso la cadera tiene una articulación, una movilidad limitada. En el hombro es plana. Lo que recibe la cabeza redondita no es cóncava, es plana. Y por eso se puede movilizar 360 grados. Eso se llama glenoide. Entonces, esos son los dos principales huesos que conforman el hombro. Pero a nivel de los huesos. Sí, pero también está la clavícula, que tiene 2 articulaciones. Tenemos la escápula. La clavícula es el hueso que tenemos aquí. El hueso, sí. De la jabonera. Exacto, el hueso que se le rompe a los ciclistas cuando se caen de frente. Y los motoristas. Y los motoristas. Sí. El motorista, exacto. Por ejemplo, el motorista que se cae de frente, normalmente se fractura la clavícula. Entonces, ¿la clavícula también forma parte? La clavícula, sí. La clavícula, dice alguna gente. Sí. Entonces, la clavícula también forma parte del hombro. Del hombro. Claro. ¿Y qué más? Claro que sí. Por ejemplo, a nivel del ligamento, que son los estabilizadores estáticos. O sea, cuando tú no movilizas el hombro, los ligamentos son Esos son ya entonces elementos blandos, ¿verdad? Elementos blandos, exactamente. Tenemos los ligamentos glenohumerales, los ligamentos coracomerales, son ligamentos ya con nombres más finos. Exacto. Pero no dejan de ser importantes. Y los estabilizadores dinámicos. O sea, cuando tú mueves el hombro,
hay músculos que son los que lo estabilizan para que él no se salga de su sitio. Exacto. Entonces aquí tenemos los músculos del manguito rotador, Sí. el deltoides. El deltoide, que es donde nos ponen la inyección, ¿verdad? Exactamente, donde te ponen la vacuna. Y es el que yo tengo así súper desarrollado. Sí, no, redondito. Es redondito. Entonces, Sí. ese músculo forma parte de ese manguito rotador. Yo diría que es el músculo más importante. Sí. Porque una persona con lesión de manguito rotador puede mover el brazo. Pero una persona con una lesión neurológica que le afecte el deltoide, tiene el hombro caído y no puede movilizar el hombro absolutamente para Las nada. lesiones del nervio axilar provocan atrofia del deltoide, o sea, se desaparece el músculo y ya el hombro no te sirve para nada. Más sin embargo, un paciente con lesión de manguito rotador puede movilizar el hombro con el deltoides. Ya. Y entonces, el manguito rotador, ¿por qué está constituido? Que era lo que Lizania quería preguntar. Ok. Son un grupo de músculos que están formados como cuando tú agarras un manubrio, tú lo agarras quizás con 3 dedos hacia adelante y uno atrás, que es el pulgar. Entonces, el manguito rotador tiene el subescapular, que es el músculo que está aquí adelante, que es el que hace que tú lleves la mano hacia atrás para quitarte el sostén, por ejemplo. Sí, o para higienizarte el ano. Rotación interna. Bueno, doctor, pero esa es una pero la actividad. espalda también. También, la espalda, entonces, pero sobre todo, el subescapular, sí. ¿verdad? Te lleva la mano. Para tú vaciar de las áreas posteriores. Exactamente. Ajá. Tenemos entonces el supraespinoso, que es el músculo que hace como el techo. Tenemos el infraespinoso, que es el que hace la rotación externa, y el redondo menor, que es, mi profesor le decía, el irrompible, porque ese nunca se lesiona. El redondo menor. El redondo menor es un músculo que está debajo del infraespinoso, que también colabora con la rotación externa en un 40%, y le dicen que es el irrompible. Yo en mi práctica nunca he visto, yo hago por alrededor de hombro, por lo menos manguito, hago por lo menos 100 al año, de solo manguito, aparte de las otras. Y nunca he visto una lesión de redondo menor. Ok. Entonces, esos 4 músculos forman el manguito rotador. Un manubrio. Esa agarradera. Y entonces, doctor, usted ha descrito toda la estructura del hombro. ¿Por qué hoy hablamos de lesiones en el manguito rotador? ¿Es que son las lesiones más frecuentes de hombro o cómo es el asunto? Vamos a ver. La incidencia de esas lesiones son muy altas. Muy altas. Se ve en todas las edades. Bueno, de la adultez en adelante, se ve en todas las edades, pero con mayor frecuencia en los pacientes, tiene 2 picos. A los 60 años, el 25% de la población padece de una rotura de manguito rotador, y a los 80 años esa estadística se duplica. El 50% de la persona con 80 años tiene una lesión de manguito rotador, así sea pequeña. Sí. Y por eso son tan frecuentes estas lesiones. Ahora bien. ¿Y cuál es la razón, doctor? De que, o sea, es un proceso degenerativo el que se da. ¿Por qué razón se da eso en esta etapa ya tardía? Sí. Pero en gente joven no ocurre. Sí. Yo, por ejemplo, tuve un paciente de 18 años con una rotura de manguito rotador. El único paciente de 18 años que ha atendido con manguito rotador. Pero calibrando en un motor, accidente, se cayó, el trauma fue directamente en el hombro y le rompió el manguito. Pero yo, o sea, lo dudé cuando vi el caso, incluso quería repetirle la resonancia porque no me daba, las estadísticas no me daban, pero sí, le hicimos la artroscopía y efectivamente tenía una rotura de manguito y se reparó. Ya. Usted hizo una pregunta de por qué es tan importante esto. Bueno, fíjate que hay muchos factores predisponentes, no una causa per se, sino muchos factores. Por ejemplo, lo primero es que nosotros, aunque la tendencia ahora es el gimnasio y los ejercicios, pero no hay una cultura de que tenemos que fortalecer los hombros para prevenir rotura de manguito rotador. Fíjate que las estadísticas son muy altas. Y la incidencia en los 60 años ya es una persona todavía que se considera joven. Mira el doctor, por ejemplo. Sí. El doctor se ve no, es una persona que está en actividad. Exacto, ya todavía a los 60 Entonces, años, claro. No hay una cultura de fortalecer los hombros para prevenir eso. Tú no ves a nadie. Bueno, la gente agarra una botellita de arena y cuando camina hace como fortalecimiento, pero nosotros debemos orientar a la población de que debe de hacer fortalecimiento de los hombros, ya sea con pesitas de 5 o 10 libras o con ligas, bandas para fortalecer.
También, por ejemplo. Y también escúchame Carlos, también hay un tema bastante interesante en esto, y es que mucha gente va al gimnasio y se pone en manos de personas que no tienen conocimiento de esa parte, de esa preparación que se requiere. Entonces, lo que saben es levantar pesas y darle aquí y a esto allá, y entonces resulta en que es un problema el que le generan a la gente. Si más pesa le meten, mejor. Tiene que meterle más para que el músculo crezca. Exacto. Y eso no es tampoco muy correcto. Exacto. Entonces, otro factor predisponente. Tenemos la cocina. En la cocina metemos las ollas pesadas y los artículos pesados arriba, porque no se usan tanto. Entonces, cuando tú lo vas a sacar, tú estás haciendo actividad con la mano por encima de la cabeza. En inglés le dicen overhead. Las actividades que impliquen llevar la mano por encima de la cabeza predisponen a la rotura del manguito rotador. Por ejemplo, la gente que trabaja pintura. El que pinta, el pintor de brocha. Los jardineros, los peluqueros, que tienen que permanecer por mucho tiempo con los hombros en el aire. Eso predispone a rotura del manguito rotador. Por eso esos oficios son factores para que tú tengas una lesión de manguito rotador. ¿Existen algunas condiciones clínicas que se asocien con la lesión o la rotura del manguito rotador? Bueno, fíjate que hay una incidencia mayor en las personas, por ejemplo, que bajan de peso drásticamente. Se pierde colágeno, se pierden muchas estructuras importantes. Se debilita el manguito rotador y tienden a tener lesiones. Las personas los diabéticos, por ejemplo, también es un factor predisponente. Y más que clínico, los factores son del oficio, son laborales y traumáticos, más que todo. Entonces, doctor, hay actividades que vamos haciendo en nuestro día a día, mientras aún estamos en una edad que podemos considerar que somos adultos jóvenes, que pueden repercutir en que a los 60 u 80 años aparezca esa lesión del manguito rotador. ¿Esa lesión aparece la manifestación de una manera repentina o el paciente va experimentando algún tipo de síntomas que entonces se va volviendo cada día más acentuado? ¿Cómo se da el proceso de la manifestación de esta lesión? Eso depende si es traumática o no, o atraumática. Okay. El traumático, por ejemplo, tengo pacientes, accidente de motor, gimnasio o caída de sus pies simplemente. Cuando tú te vas a caer, lo primero que tú metes es la mano. Claro. Pero no necesariamente te vas a golpear la mano, te puede lastimar el hombro. Entonces, si es un paciente que es una lesión traumática, los síntomas van a ser agudos. Dolor y limitación para la movilidad del hombro. Pero un paciente con una lesión que se va formando poco a poco, o sea, un paciente, un peluquero, empiezan a dañarse las fibras del manguito. Se produce una rotura pequeñita, una rotura parcial. Luego esa rotura que es parcial quiere decir que del espesor total del tendón se rompe una parte del tendón, la parte de arriba o la parte de abajo. Es una lesión parcial. Pero cuando ese espesor se completa, es una lesión completa, una lesión total. Bien. Carlos Morales, ortopeda, en el día de hoy, acompañándonos con el tema de la ruptura del manguito rotador. ¿Cuáles son las manifestaciones que presenta el paciente que tiene una lesión, una ruptura del manguito rotador? Para que la gente entienda que probablemente lo que usted tiene es esta condición. Sí. Lo primero que el paciente va a manifestar es dolor. Ese dolor es más predominante en la noche. ¿Dolor dónde? Dolor en el hombro, localizado en el hombro. Este dolor puede estar irradiado al brazo, el paciente puede referir el dolor en el brazo y no en el hombro, pero en el hombro, dependiendo de qué tendón se lesione, tienen dolor en la parte posterior, en la parte anterior, superior o lateral del hombro. Este dolor puede referirse al brazo, incluso al codo, porque tenemos el bíceps, el tendón del bíceps, que se inserta tanto en el hombro como en el codo, te puede manifestar dolor en el codo. ¿Y por qué de noche, doctor? De noche hay varias teorías. Lo primero es que los músculos, hay una relajación muscular cuando tú te duermes por el sistema que predomina en la noche, que es el sistema parasimpático. Entonces, se relajan los músculos
y el hombro cae. El hombro cae de manera involuntaria. Al producir esta caída en el hombro, empieza la tensión de la lesión y esto duele. Pero hay más teorías. Esa es la más aceptada, esa es la que yo mismo tengo mayor creencia. Pero de que duele más en la noche, duele más en la noche. Entonces, dolor, doctor, ¿cuál otra manifestación puede tener la limitación para levantar el brazo. Incapacidad funcional. Incapacidad funcional, sí. Claro está, dependiendo del qué tendón esté lesionado. Si es el subescapular, va a tener el paciente dificultad para asearse las partes posteriores del cuerpo. Si es el supraespinoso, el paciente va a manifestar dolor a levantar el brazo, tanto lateral como anterior. Y si es el infraespinoso, que nunca se rompe solo, que es el que rota externo, el paciente va a tener dificultad para rotar externo. Entonces, hay varias pruebas clínicas que uno realiza en el consultorio para sospechar de qué tendón está lesionado. Doctor, tenemos que irnos a una pausa. En el día de hoy conversamos con el doctor Carlos Morales, ortopeda, y estamos hablando de la rotura del manguito rotador, una afección muy frecuente que limita nuestras actividades y que tiene una alta incidencia, sobre todo en esos extremos de la vida, 60, 80 años, pero no es exclusivo.